Buenas tardes, sea usted muy bienvenido a este proceso de entrevistas de este Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Le pediríamos nos dé su nombre completo y cargo al que aspira, por favor. Mario Bracamonte González, a ministro de la Suprema Corte de Justicia. Muchísimas gracias. Yo le preguntaría en primera instancia, concretamente, si puede enumerarnos cuáles serían sus propuestas en caso de ser ministro, llegar a ser ministro, formar parte del máximo órgano de nuestro país. Si nos pudiera enumerar sus propuestas para el cambio de la impartición del sistema de impartición de justicia en nuestro país. Bueno, en primer lugar, yo creo que toda estructura, además de operar y deber operar con solvencia, con eficacia y con prontitud, está conformada por seres humanos. El primer asunto que a mí me interesa es que el pueblo, que el ciudadano común y corriente perciba la cercanía de la justicia y le dé verdaderamente cuerpo y se involucre en la vida pública de México a través de los aparatos de justicia. Pero sobre todo, la reforma no tiene ningún sentido, no lo tendrá si nosotros no cambiamos a las personas. Si el verdadero problema que existe en México en todos los ámbitos y que ha existido y que pretende modificarse, parte de las virtudes que son exigibles, en este caso, a un juzgador. O sea, los seres humanos, las personas, tienen que tener autoritas, como se entendía entre los latinos, lo digo en un pequeño ensayo que entregué, y que esto es distinto de la potestas, que es la autoridad que da el Estado o de la que proporciona el Estado a la persona. Y esta autoritas viene de la virtud, de los actos y las conductas virtuosas y de la integridad en los juzgadores. Entonces, lo primero es una selección rigurosa. Me felicito de que ya se haga de este modo y que además el pueblo participe, porque el pueblo entonces se hace partícipe y no es una entelequia para él el aparato de justicia, sino una realidad concreta. Pero entonces esto. Y lo segundo es muy importante, la pedagogía y luego la didáctica, pero sobre todo la pedagogía en la impartición de justicia. Es decir, lo que enseñan las sentencias y la publicidad que debe darse a los actos de los juzgadores frente al pueblo, que esto constituye un asunto de primer orden porque regula las conductas y sirve además como ejemplo, como paradigma. Carecemos de modelos y de paradigmas en los funcionarios públicos que deben ser virtuosos, pero además las sentencias y las funciones públicas enseñan, orientan, educan. El Poder Judicial debe educar también, porque estamos tratando con seres humanos concretos y con conductas de los seres humanos. Otro asunto fundamental. El Poder Judicial en todo el mundo y los aparatos del Estado han sido cooptados por los intereses privados. Hay que separar drásticamente lo público de lo privado y desprivatizar el Poder Judicial, que esto parte de una concepción originalmente perversa y nefasta, que es privatizar también el derecho y hacer servir el derecho para los intereses crematísticos, pecuniarios y para los negocios. El derecho sirve para otras cosas. Entonces, aquí esto es conceptual porque no podemos reformar ni reestructurar ningún órgano del Estado si no partimos de ideas. Y estas ideas tienen concreción en la vida ordinaria. Un asunto muy importante, yo fomentaría la educación porque no creo ya en que los grados académicos den la verdadera sabiduría y la sapiencia y la capacidad para ejercer un puesto. Está muy desacreditado, lo mismo se ha privatizado la educación y se le ha pervertido, y entonces hoy los grados académicos determinan la suficiencia de una persona en el ejercicio de la función pública. Esto es una falsedad. El Poder Judicial tiene que educar cuadros, tiene que formar juzgadores en virtudes morales y en capacidades técnicas y en el conocimiento profundo del derecho. Yo veo ayuno al Poder Judicial en sus sentencias de verdaderos razonamientos, de verdadero dominio de la lógica y de la técnica jurídica, además de la profundidad de lo que es hacer justicia, que no es atender a un mecanismo o a una conducta mecánica de aplicación de los preceptos legales, sino atender también al espíritu de la ley.
Finalmente, la Constitución, rescatar la Constitución en su espíritu que ha sido tan manoseada, y el Poder Judicial debe velar precisamente por esto, que es en materia de soberanía. Yo me considero un patriota. En materia de soberanía hay que restaurar la Constitución, y el Poder Judicial, en la medida de sus funciones y de sus facultades, no puede suplir al legislativo, debe hacer esto, hacer valer nuevamente sobre todo los principios de nuestra Constitución que protegen nuestra soberanía y la fuerza de nuestro país a través, por ejemplo, de conservar o recuperar la tenencia sobre los bienes que son esencialmente de la nación, de atender a la rectoría del Estado, a los fines estratégicos y de gran valor para la nación. Muchas gracias por su respuesta. Bien, licenciado Bracamontes González. Bracamonte. Bracamonte Sí. González, muchas gracias. Bueno, ¿nos podría compartir su visión cómo la justicia puede contribuir a disminuir o atenuar las desigualdades sociales? Bueno, evidentemente la gran lacra que padece nuestro país es esa, la de las desigualdades. Pero no son unas desigualdades producto de la casualidad, sino de una estructura profundamente injusta, y desgraciadamente el Poder Judicial ha servido para solidificar estas situaciones de privilegio. Uno de los modos más importantes y de más fuerza para poder trabajar en esto es realmente que sirva el Poder Judicial para resolver de forma expedita, me felicito por esto, los asuntos de naturaleza fiscal, porque el modo de redistribuir la riqueza pues es ese, la fuente más importante para llevar bienestar al pueblo son los impuestos y el modo en el que el Estado puede funcionar. Por otro lado, es muy importante que partamos de una concepción fundamental y la convicción, sobre todo de los menesterosos, de los desfavorecidos, de que los aparatos de justicia no sirven a una élite privilegiada, a un grupo concreto que puede comprar la justicia. La venalidad en la justicia es terrible. Entonces, yo sí creo en la fuerza de las ideas y creo que cuando el pueblo vea que las cosas funcionan de otra manera, se empieza a transformar esto. Sin embargo, la justicia debe intervenir, por ejemplo, reducir las actividades monopólicas, introducir la verdadera competencia económica, si es que realmente creemos en eso, y fomentar todo aquello que aliente la soberanía y la autonomía de nuestro país. Y yo me he dedicado al derecho del trabajo, rescatar la fuerza de la clase trabajadora a través del rescate eficaz y efectivo del derecho del trabajo, que ha sido hecho casi nugatorio desde los conceptos neoliberales aquellos de que, por ejemplo, los incrementos salariales eran causantes de inflación y otras falacias economicistas que han perjudicado mucho la recuperación de los sindicatos, y todo esto la justicia lo puede hacer no sancionando injustamente la organización de las clases populares, sino alentándola y fomentando estas leyes proteccionistas, porque yo sí creo verdaderamente en el derecho social y en que es imprescindible en estos casos tratar desigual a los desiguales, favoreciéndolos no injustamente, porque tampoco soy un fanático ni un terrorista que pretende destruir el derecho, que hace que todos tengan la certeza también de que se va a fallar con justicia y se le va a dar a cada quien lo que le corresponde. Muchas gracias por su A usted. respuesta. ¿Alguien tendría una tercera pregunta? Le queda poco tiempo, no sé si… Sí, ¿no? Bien, sí, una tercera pregunta. Sí. ¿Qué opina sobre la inmunidad judicial de que gozan las personas juzgadoras por las determinaciones en sus fallos? Pues mire, yo en primer lugar creo que nadie debe ser inmune, ni debe excusarse del cumplimiento de la ley, ni tampoco constituir una especie de monarquía en un poder. Todos los funcionarios públicos deben estar sujetos al escrutinio público, y de allí lo que ahora se llama transparencia, pero yo llamo publicidad de todos los actos, y que el pueblo se entere, pero además de la sanción del propio pueblo y la sanción
la sanción popular y pública, exista una verdadera sanción a todos los actos de los funcionarios desleales. En las 12 tablas entre los romanos, al juez venal al que se corrompía lo penaban con la muerte. No pido tanto, pero sí que nadie sea inmune o impune y que todos los actos estén sujetos al escrutinio público y sean sancionados. Las decisiones que no admitan ya apelación o que no admitan recurso, tampoco podemos abrir al infinito los juicios o los procedimientos para revocar cualquier decisión. Sin embargo, sí debe ser responsable el servidor público en la estructura judicial que, violando la ley o fallando a los principios elementales de la justicia, cause perjuicios, cause daños y sobre todo sea desleal al cargo que se le confió. Ahora que le queda un minuto para concluir. Bueno, pues si me permiten, les agradezco en primer lugar la convocatoria. Yo estoy aquí no porque haya pensado en mi vida que iba a ser juzgador, sino porque quiero servir a mi patria, lo he hecho desde hace tiempo. Creo en la educación, creo en la fuerza de la pedagogía y soy un abogado convencido, un abogado de vocación que cree verdaderamente que la justicia es posible. Aunque para algunos es algo inalcanzable, yo soy utopista, pero creo que la utopía se consigue poco a poco a través de actos concretos. Uno de ellos es este. Muchísimas gracias, agradecemos su participación y todos sus comentarios. A nombre del comité le damos las gracias y le pedimos esté atento a cualquier notificación que pudiéramos hacerle vía correo electrónico. Muchísimas gracias. Les agradezco Muchas mucho. gracias. Con permiso.